La primera sala del Tribunal Constitucional entra en sesión para escuchar alegatos de admisibilidad en la causa Rol 3948 del año 2017. Tiene la palabra el relator de la causa, don José Francisco Leighton. Muchas gracias, señora presidenta. El señor Orlando Carter Cuadra requiere la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 193, 205, 318, 330, inciso primero, 334, 481 y 482, todos del Código de Procedimiento Penal, solicitud que plantea para que ello surta efectos en los autos sobre recursos de casación en la forma y apelación que actualmente se sustancian ante la Corte de Apelaciones de Santiago. La Sala ha llamado a alegar a las partes respecto de la admisibilidad de esta presentación en que se impugna la preceptiva ya comentada en el contexto de dicha gestión pendiente, en razón de las casaciones en la forma y apelación deducidas, dada la sentencia condenatoria a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio a que fuera decretado el requirente por los crímenes de homicidio calificado cometidos en las personas de Bautista von Chauven y Patricio Munita Castillo. El actor comenta que los preceptos impugnados contravendrían los artículos primero, inciso primero, quinto, inciso segundo, sexto, 19, numerales segundo, tercero y 26 de la Carta Fundamental, artículos segundo, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26ª de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El actor expone en su presentación que la acción se encontraría razonablemente fundada, puesto que el hecho de que le fueran tomadas declaraciones durante la etapa de sumario, regido por el antiguo Código de Enjuiciamiento Criminal, sin la presencia de abogado e inicialmente sin conocimiento del sumario, contradiciría el debido proceso legal, vulnerándose en su esencia el derecho a la tutela judicial efectiva dentro de un proceso que debe estimarse como racional, justo y ante un juez imparcial, existiendo así en Chile un procedimiento en actual y general aplicación que reconoce estas garantías de los que se vería privado de la especie el actor, cuya causa estaría siendo regida bajo la preceptiva del antiguo Código de Procedimiento Penal. Unido a ello, su participación punible en los hechos materia de la sentencia condenatoria habría sido establecido mediante su propia confesión prestada sin letrado y bajo secreto del sumario. Acogido a trámite de esta presentación, fueron conferidos traslados a las demás partes de la gestión pendiente y fueron formuladas presentaciones en el expediente constitucional, la parte querellante y demandante civil, así como el programa de derechos humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, trabándose conflicto de admisibilidad en la cuestión constitucional de estos autos en razón de los siguientes reproches que ambas partes vienen a formular a la acción deducida a Focas 1. El primero de estos lo sitúan en el artículo 84, numeral quinto de la Ley Orgánica de esta magistratura. Comentan que la normativa impugnada por el actor en el requerimiento de autos no es derecho aplicable en la gestión pendiente en lo concerniente a los artículos 193 y 205, puesto que se refieren a normas sobre testigos y no inculpados, como sucede con la categoría del actor. A su turno comentan que los artículos 193 y 205, 318, 330, inciso primero, 334, 481 y 482, todos del Código de Procedimiento Penal, no están debidamente impugnados en el libelo deducido, toda vez que el requirente jamás indica dónde y bajo qué forma habrían recibido aplicación. Y finalmente, dentro de esta causal, hacen presente que la normativa impugnada no tendrá el efecto que es atribuido por el requirente en la gestión pendiente, dado que la sentencia condenatoria fue dictada examinando diverso material probatorio, estableciéndose su responsabilidad criminal en los homicidios calificados por una conjunción de elementos de cargo y no solo sobre la base de una eventual confesión. En segundo término, solicitan la declaración de inadmisibilidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 84, numeral sexto de la Ley Orgánica de esta magistratura, señalando que el requerimiento adolece de falta de fundamento plausible. Las partes requeridas comentan a este respecto que no se indica en el libelo de inaplicabilidad la forma precisa en que la aplicación de los preceptos legales contravienen la Constitución política. Hacen presente que, salvo con lo que ocurre respecto del artículo 481, las restantes normas cuestionadas solo son enunciadas o nombradas, pero no es explicada la forma concreta y específica en que es vulnerada la Carta Fundamental. Unido a ello, comentan que se impugna con este libelo de inaplicabilidad un sistema normativo completo y no solo reglas del Código de Procedimiento Penal, lo que torna el reproche de estos autos en abstracto. Se cuestiona más bien la condena dictada al requirente como autor de los delitos de homicidio calificado de 2 personas que la aplicación concreta de estas normas.
por lo anterior, vienen a solicitar la declaración de inadmisibilidad de la presentación. Traídos los autos para esta vista de admisibilidad, Presidenta, se han anotado en forma la parte requerente y las partes requeridas en la gestión pendiente. Muchas gracias. Consulto a los abogados de las partes si tienen observaciones o precisiones a la relación que hemos escuchado. No, su señoría, por mi parte. Muy bien. Vamos a proceder entonces a escuchar los alegatos, partiendo por el alegato de la parte requerente, que está a cargo de la abogada Yasna Benjerot, hasta por 10 minutos. Con la venia de la señora Presidenta, alego ante vuestras señorías excelentísimas, solicitando desde ya se declare la admisibilidad del presente requerimiento por los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación expongo. Carl Mittmeyer, jurista alemán que escribió el conocido Tratado de la Prueba en materia penal, al analizar los motivos de la confesión, señalaba que la sociedad nunca se encuentra más convencida de la culpabilidad del sujeto acusado que cuando ha emanado de él una confesión. En este sentido, nuestros procedimientos penales a lo largo de la historia se han abocado, a través de sus instructores, a buscar por parte del enjuiciado o encartado la declaración de culpabilidad a través del reconocimiento de los hechos incriminatorios bajo cualquier medio, violando con esto garantías de dignidad, libertad y derechos. La Revolución Francesa y sus ideales bajo la influencia napoleónica, significó un avance en esta materia procesal en los códigos de procedimiento penal en la cultura de Occidente. Sin embargo, siguió siendo el sujeto, objeto del encauzamiento, tratado como objeto del proceso y a través de interrogatorios incisivos, capciosos y sugestivos, se siguió buscando su declaración de culpabilidad o de autoincriminación a cualquier costo. No fue sino hasta el siglo XIX en que evolucionó el proceso penal y que se crean los distintos procedimientos adversativos en los que partieron con el reconocimiento del imputado de un abogado que lo represente y que declare y hable por él. Desde esa perspectiva nace así el llamado derecho al silencio, que de ser una garantía contra persecuciones políticas y religiosas pasó a ser un derecho de toda persona. En este contexto, la jurisprudencia norteamericana desarrolló vastamente lo que se denomina el derecho a la no autoincriminación, con salvaguardias concretas y específicas relativas al derecho a una declaración libre e informada, advirtiéndoles el derecho a guardar silencio y asistido siempre por un abogado que lo asesore. En nuestra realidad nacional, el Código Procesal Penal sí ha reconocido estas mismas salvaguardas y ha extendido esta salvaguarda hacia todos los intervinientes en el proceso penal, jueces, fiscales y policías. Nuestra Carta Fundamental reconoce el derecho a la no autoincriminación bajo la fórmula de no prestar declaración bajo juramento. Sin embargo, en un sentido más comprensivo del derecho a guardar silencio, del derecho a prestar una declaración informada con los antecedentes de cargo y el derecho a ser asistido por un abogado, se ha entendido que son comprensivos de un derecho más amplio que es el debido proceso. No ocurre lo propio con nuestro Código de Procedimiento Penal. Y aquí quiero ser clara, el Código de Procedimiento Penal, aplicable solo a algunos pocos procesos y a algunas pocas personas en nuestro sistema actual, merece por ese solo hecho y por muchos otros un reproche prácticamente completo. Sin embargo, quiero ser enfática que lo que aquí se reprocha a través de las normas cuya inaplicabilidad se busca mediante este requerimiento es la aplicación o la inaplicabilidad de normas concretas relativas a la declaración del inculpado y la confesión como medio de prueba de participación punible y la divisibilidad de la misma en perjuicio del declarante. Esas normas concretas están citadas en el requerimiento y no pueden bajo ningún contexto ser consideradas como una impugnación entera al cuerpo normativo. Obviamente en el desarrollo de nuestro requerimiento se hace un reproche porque no pudimos evitar la oportunidad de reprochar el Código Procesal Penal en el contexto en que se enmarcan estas normas precisas y concretas. Así lo ha entendido también este excelentísimo tribunal al declarar admisibles los requerimientos 3649, 3669, 3699 y 3929, todos del año 2017. Aclarado lo anterior, resulta que la contraria han sostenido en sus presentaciones
que la participación punible de nuestro representado en estos autos no se encuentra acreditada únicamente mediante su confesión. Sin embargo, el fallo en cuestión y que incide en la gestión pendiente se encuentra agregado a este requerimiento. Y el fallo es claro, bajo el título, en cuanto a la participación en el considerando quinto, se transcribe parte de la declaración de nuestro representado para luego, en el considerando sexto, señalar el fallo textualmente, que en su confesión, en concepto del suscrito, reúne las exigencias del artículo 481 del Código de Procedimiento Penal y acredita fuera de toda duda razonable que le ha correspondido una participación culpable y penada por la ley. El artículo 481 que invoca la sentencia es el que permite condenar a una persona con el propio mérito de su confesión. De hecho, la confesión en el procedimiento penal es la única prueba que se basta a sí misma, que no requiere de otras pruebas adicionales. Y por eso era llamado antiguamente y en la trayectoria de los procedimientos penales como la madre de todas las pruebas. El haber incluido el nombre de nuestro representado al establecer los hechos de la causa, considerando tercero de la sentencia, no significa que su participación haya sido acreditada mediante otros medios de prueba. Su participación solo fue acreditada, como se señala bajo el título, en cuanto a la participación mediante su confesión en aplicación expresa del artículo 481 del Código de Procedimiento Penal. Es más, vuestras señorías excelentísimas, el artículo 500, número 6 del Código de Procedimiento Penal exige que la sentencia contenga las citas legales o principios jurídicos en los que se funda el fallo. Pues bien, este fallo, en cumplimiento de ese imperativo legal, señala al final, en la parte resolutiva, las normas en las que se funda y dentro de ellas señala expresa y específicamente el artículo 481 y 482 del Código de Procedimiento Penal, normas relativas a la prueba de la participación punible mediante la confesión y la divisibilidad de la misma en perjuicio del declarante. Seguramente argumentarán las contrarias que existen otras pruebas para acreditar la participación punible de nuestro representado. Yo sostengo que no, pero eso no es relevante, porque este excelentísimo tribunal no está llamado a ponderar las pruebas recogidas durante el proceso. Lo que solicitamos a este excelentísimo tribunal, que la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, cuando conozca y falle los recursos de casación en la forma y apelación cuya vista y fallo se encuentran pendientes, no aplique los artículos 481 y 482 del Código de Procedimiento Penal integrados con las normas relativas a la declaración del inculpado, porque esa aplicación produce un efecto contrario a la Constitución y concretamente y muy especialmente al debido proceso. Señala la contraria que estas normas ya recibieron aplicación. Efectivamente, recibieron aplicación en la sentencia porque así lo dice la sentencia, tanto en el considerando sexto cuanto en la parte resolutiva del mismo. Sin embargo, esa sentencia se encuentra impugnada y su impugnación se encuentra pendiente de vista y fallo. ¿Pueden resultar entonces aplicables y decisivas estas normas en la gestión pendiente? Obviamente que sí, en nuestro concepto ya se aplicó en la sentencia impugnada los artículos 481 y 482 y por lo tanto su no aplicación sí es materia del recurso de casación y de apelación y sí puede resultar decisiva en la gestión pendiente de que se trata. Pero tales dos normas, 481 y 482, no se encuentran aisladas. Esas dos normas se integran con las normas relativas a la toma de declaración indagatoria en el proceso penal, que dice relación con las demás normas impugnadas que las integran, que son los artículos 318, 330, inciso segundo, y 334, todos del Código de Procedimiento Penal. Estas normas, que permiten la validez de la confesión y la suficiencia como prueba de participación punible en el proceso penal, son contrarias al debido proceso. ¿Por qué? Porque no se le reconoce ni prevén el derecho a la información previa antes de prestar declaración. No se le reconoce ni prevé el derecho a ser informado de su derecho a guardar silencio y mucho menos se le reconoce el derecho a ser asistido por un abogado. Tanto se le niegan estos derechos que el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal señala que el inculpado, si se niega a firmar su declaración, no por ello se anula la diligencia. Como dijimos, el artículo 481 del Código de Procedimiento Penal permite comprobar la participación únicamente mediante la confesión y exige que sea prestada ante el juez de la causa y que sea libre y consciente.
pero no exige que sea voluntaria, no exige que sea informada con conocimiento previo de los antecedentes de cargo y mucho menos exige que sea asistida por un abogado. ¿Y qué es lo que ocurre en la práctica? En la práctica ocurre lo que las normas impugnadas permiten, y que es que concurre un sujeto a declarar con total ignorancia del proceso, con total ignorancia de sus derechos y sin ser asistido por un abogado que lo represente. Todo ello en nuestro concepto atentatorio contra las normas más básicas del debido proceso. Por su parte, el artículo 482 del Código de Procedimiento Penal, citado como norma aplicada en la parte resolutiva de la sentencia, establece la posibilidad de dividir la confesión en perjuicio del declarante, invirtiendo el onus probandi y con ello violentando el principio de inocencia, al señalar que si el inculpado no prueba aquello que dice que lo exculpa, se podrá utilizar en su contra solo aquella parte que dijo que lo inculpa. Es decir, se le introduce una carga probatoria que es del Estado en virtud del principio de inocencia para acreditar sus dichos en cuanto a aquello que lo exculpa, pero basta con lo que dijo que lo inculpa para efectos de arribar a un fallo condenatorio. En la especie, el artículo 482 del Código de Procedimiento Penal claramente tuvo aplicación en la sentencia impugnada. En primer lugar, porque así lo dice el fallo en la parte resolutiva al citar esta norma específicamente. Y en segundo lugar, porque todo lo dicho por mi representado en su declaración que lo exculpa, en cuanto a que los hechos ocurrieron en un control de toque de queda, en el que dos personas caminaban libremente en la noche, en que se les hizo las advertencias del caso, en que se hicieron disparos al aire, todo eso no fue considerado. Y no fue considerado en aplicación del artículo 482 del Código de Procedimiento Penal, que permite la división de la confesión en perjuicio del declarante. Señora abogada, le recuerdo que su tiempo está cumplido. Le ruego que centre su punto. Con esto termino. De hecho, el sentenciador, cuando establece la participación punible de nuestro representado mediante su confesión, dice: conteste con la declaración de dos personas más que iban en la patrulla militar. Pero estos dos personas o dos testimonios adicionales no fueron considerados como prueba independiente o adicional de participación. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque al no ser confesión y ser declaración de testigo, no podía ser dividida en perjuicio del declarante. Sobre la base de estas consideraciones, vuestras señorías excelentísimas, solicito que se declare la admisibilidad del presente requerimiento, al menos en toda aquella parte que dice relación con la declaración del inculpado y la confesión como medio de prueba suficiente de participación punible y la división de la confesión en perjuicio del declarante. Artículos 318, 330, 334, 481 y 482 del Código de Procedimiento Penal. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación, en representación de las partes querellantes, Dema Francisca Castillo Baeza, Pablo Bautista Banchoven Enríquez y los demandantes civiles, Lucía Ema, Isabel Margarita y Jorge Eduardo del Carmen, todo Munita Castillo, don Francisco Jara Bustos, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta, y con la venia de la excelentísima sala, vengo a alegar en representación de las víctimas y sus familiares y de sus familiares ya reseñados, solicitando la inadmisibilidad de la presente acción, por los motivos que paso a reseñar. En primer lugar, la inaplicabilidad de un precepto legal siempre tiene que verse en un caso concreto, y es aquí donde discrepan fundamentalmente de lo dicho por la parte que me ha precedido. Aquí se hace ver que aparentemente el sentenciador habría condenado a Orlando Carter Cuadra solo con el mérito de su declaración, y eso lo discutimos tajantemente. Voy a hacer una pequeña precisión sobre los hechos. Consta en autos, y es un hecho no controvertido, que Bautista Banchoven y don Patricio Munita son detenidos el 13 de septiembre del año 1973. Fueron detenidos por la DINA, fueron sometidos a tortura. Entonces, la versión de que ellos habrían estado caminando por Américo Vespucio 2 meses después y no habrían obedecido un alto carece de cualquier sentido, señoría. Y en cambio, ¿qué cosas son las que ubican a Orlando Carter ahí? Primero, hay un proceso militar que lo ubica ahí donde él dice que estas personas no habrían obedecido el alto. Tenemos, y esto está citado en el considerando sexto del fallo del ministro Carroza,
las declaraciones de los demás integrantes de la patrulla, de Fojas 3.222, de Fojas 3.273, de Fojas 3.220, de Fojas 3.254. Entonces, ya parece que no es verdad que es solamente el mérito de la declaración y que él en un desliz se habría condenado. Hay otros medios de prueba que no dan credibilidad a su versión, señoría. Me gustaría también reseñar otro punto. Aquí la contraparte alude a la jurisprudencia de los roles 3.649, 3.669, 3.699, 3.929, pero todas estas causas en las cuales se impugnaron normas legales aplicables al sumario criminal se encontraban en fase de sumario. Yo diría que la jurisprudencia que se debería aplicar en este caso, o a la cual deberíamos mirar con más cuidado, es la del rol 3.387, en la cual una causa que no estaba en sumario se trataron de impugnar disposiciones como el 485, señoría. Eso fue fallada por esta misma primera sala. ¿Qué criterios de inadmisibilidad son los que venimos a sostener? Primero, los artículos 193 y 205 del Código de Enjuiciamiento, como lo dijo el señor relator, y como la contraparte parece finalmente admitir, son normas de testigos. Por lo tanto, el señor Carter Cuadra no es testigo. La persona acusada, la persona imputada de un delito no se llama testigo. Y la persona condenada en primera instancia tampoco se llama testigo. Luego, la normativa impugnada ya recibió su aplicación y eso es lo que nosotros venimos a sostener aquí. La normativa impugnada ya se utilizó, ya es parte de los basamentos de la sentencia, los considerando segundo, quinto, sexto, séptimo. Después otra causal que venimos a impugnar, o sea, que venimos a alegar. La normativa tampoco tendrá el efecto que se le atribuye y aquí es una cuestión bien relevante. Se insiste, nosotros hemos citado en nuestro escrito que Orlando Carter Cuadra sería una persona condenada únicamente con el mérito de su declaración. Todo lo demás aquí no existe y eso no es verdad. Eso no es verdad. Aquí hay otros elementos de prueba. Venimos también a alegar la causal del artículo 84, número 6, que habla de que el requerimiento carezca de fundamento plausible. Y aquí, cuando estamos hablando de algo tan importante como es la dogmática de los derechos fundamentales, no basta con decir si infringe el debido proceso, si infringe la igualdad ante la ley. Uno tiene que ser claro en que afectar un derecho y violarlo son cosas distintas. Violar un derecho requiere una afectación, que la afectación esté prohibida, que no sea proporcional, y todos los estándares que nos han dado la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su caso, pero yo echo de menos ese ejercicio argumentativo. Aquí yo no veo exactamente cómo nos explican el por qué y cómo no se hacen cargo de los otros elementos de prueba, que son bastantes. Por ejemplo, después el mismo fallo en algún momento nos dice... Después el fallo nos dice que el señor Carter Cuadra habría tratado de exculparse diciendo que eran los demás miembros de la patrulla los que dispararon, pero las declaraciones de César Enrique Góngora Valenzuela, de Jaime Luis Camps, dicen sí, disparamos por orden de él y además él también disparó. Entonces aquí parece que no es ya una persona que declaró y que por eso le están echando la culpa, sino alguien que tiene un mayor grado de participación. Aquí no nos enfrentamos a la Inquisición, aquí el señor Orlando Carter Cuadra ha contado con abogado, tiene derecho a apelar, tiene derecho a venir al Tribunal Constitucional. Entonces no es un procedimiento tan oscuro como el que lo pintamos, inclusive, y algo que hemos reiterado otras veces en estrados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha cuestionado preceptos del Código Procesal Penal, por ejemplo, la dificultad de recurrir. Eso es algo que está, por ejemplo, en el caso de los loncos. En cambio, el sistema antiguo, que tiene todas las críticas, que yo no lo voy a defender al 100%, que tiene todas las críticas, pero permite apelar procesamientos, permite apelar libertades, permite apelar una serie de resoluciones por el carácter amplio del artículo 52. Entonces, en realidad, los artículos 50, 52, 55 siguientes. Entonces, en realidad, cada procedimiento tiene algunos pros, tiene algunos contras, y lo más importante a la hora de aplicarlo es cómo lo hagan los operadores jurídicos concretos. Yo no creo que el ministro Carroza lo haya condenado con el mérito de su declaración, y no es lo que se lee en el fallo, en los considerandos que ya se han citado. Me gustaría también decir que hay preceptos legales aplicables que no han sido impugnados. ¿Y esto por qué es relevante? Porque en una acción de tanta seriedad uno debe indicar cuáles son todas las normas que pueden producir el efecto que aquí se cuestiona. Vemos, por ejemplo, que los artículos 110 y 111 del Código son los que habilitan al juez a efectuar estas interrogaciones. Si uno los ve, son la fuente, una de las fuentes de esta atribución.
el artículo 108 referido al sumario también, el artículo 425 que permite utilizar en el plenario la prueba que se recolecta en la fase de sumario. Por lo tanto, vemos que el requerimiento no solo parte de un supuesto de hecho que es equivocado, vemos que no dice claramente cuáles son las normas, vemos que contradice pronunciamientos recientes de la magistratura, que son los que señalo, y además existen otras normas que son el fundamento de las atribuciones de los ministros en visita y que son el fundamento de las atribuciones de buscar prueba de los jueces. Entonces, señoría, yo voy a dar aquí por terminado mi alegación, solamente también haciendo presente que los dos últimos informes anuales de derechos humanos de la Universidad Diego Portales han señalado un incremento en la presentación de causas de requerimientos de inaplicabilidad en causas sobre graves violaciones a los derechos humanos, y la gente de la Universidad Diego Portales lo está identificando como una forma, como una fuente de buscar impunidad. Es decir, no importa que la norma en realidad no esté tan fundada, si es que nos dan admisibilidad podemos ganar un año más en la causa. Entonces, en realidad, al menos yo así también lo veo. Veo que aquí el requerimiento no señala exactamente todas las normas, no señala con la precisión que se debiera cuáles son los artículos que pugnan con la Carta Fundamental, y en realidad esto podría obedecer más a un intento de dilatar el procedimiento. Por lo tanto, señoría, vengo a solicitar respetuosamente que se declare inadmisible la acción de Fojas 1. Muchas gracias. Gracias a usted. Finalmente, por la parte querellante, Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, tiene la palabra el abogado Gabriel Aguirre, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo en alegar en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicitando se declare inadmisible la acción de inconstitucionalidad promovida por la defensa, o más bien por don Orlando Carter Cuadra, en donde solicita, o más bien solicita la inaplicabilidad, que se declare la inaplicabilidad de algunos preceptos que, en su entender, resultarían contrarios a la Constitución, citando dichas normas, las que se dan por reproducidas. Dicho requerimiento recaería o incidiría en los autos 903, como se ha señalado, del año 2017, en actual fase de tramitación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Su señoría excelentísima, mi alegato lo dividiré en dos partes principalmente, y una que tiene que ver con algunas o dos cuestiones previas, y luego señalar cuáles son las causales o los motivos de inadmisibilidad que esta parte entiende concurren y habilitan para solicitar lo que se está solicitando en este momento. En primer lugar, y para no explayarme en relación a las alegaciones que hace esta parte y que fueron reproducidas también por el abogado que me precedió, solamente me referiré a dos causales de inadmisibilidad. En relación a las consideraciones previas y en relación a lo que se ha dicho en esta causa, el mismo requerimiento de la acción de inconstitucionalidad señala que efectivamente al señor Orlando Carter Cuadra se le habría condenado solo en base a su confesión. Cuestión que ya ha quedado claro, o más bien queda clara, cuestión que no es así. Eso dan cuenta los considerandos quinto y sexto del fallo de primera instancia dictado por el ministro en visita, don Mario Carroza Espinosa, en cuanto, si bien se tiene presente la declaración del señor Orlando Carter Cuadra, son una serie o un cúmulo de antecedentes que permiten lograr su condena. Ya se han señalado cuáles son los otros testigos o cuáles son las otras personas que lo sitúan presencialmente en el lugar de los hechos y le atribuyen participación en calidad de autor. Por otra parte, su señoría excelentísima, y ya mirando o más bien observando el requerimiento en su contexto completo, y así como se ha señalado por parte de criterios de inadmisibilidad por parte de este excelentísimo Tribunal Constitucional, entendemos que lo que trata de hacer la defensa del señor Orlando Carter Cuadra es impugnar
o más bien darle otra vista a los antecedentes que se han reunido en el proceso y más bien tienen que ver con una impugnación a la forma en que se analizan los hechos en la sentencia. Su señoría, excelentísima, ahora en relación a los fundamentos de la oposición o más bien a la solicitud de inadmisibilidad del presente requerimiento, este tiene base principalmente en lo que señalan los artículos 84 número 5 y 84 número 6 de la Ley Orgánica Constitucional de este Tribunal Constitucional y en síntesis tienen relación con que las normas no tienen aplicación o bien algunas ya surten efectos dichas disposiciones y por otra parte en que ellas no resultan decisivas para la resolución de la cuestión. En relación a las normas que no tienen aplicación, su señoría excelentísima, y ha quedado claro también con las alegaciones que ha hecho la defensa del señor Orlando Carter Cuadra, no serían aplicables las reglas de los artículos 193 y artículo 205, por tanto se refiere a la forma y a las ritualidades que deben seguir los testigos para declarar. Por otra parte, y en relación a las normas que esta parte estima ya surtieron efectos en la cuestión en que inciden estos autos de inaplicabilidad, tienen que ver con el resto de las disposiciones que son las de los artículos 318, 330, inciso primero, 334, 481 y 482 del Código de Procedimiento Penal. Por tanto, todas las ritualidades que consagran o más bien que establecen dichas disposiciones ya fueron cumplidas en la etapa correspondiente al sumario. Por otra parte, su señoría excelentísima, y en cuanto a que las normas en cuestión no serían decisivas para la resolución del asunto, cabe tener presente que esta parte sostiene que, y así como se puede sostener a través también de la consideración previa hecha por esta parte, la condena del señor Carter Cuadra no solo se basa en base a su declaración como inculpado. Tienen relevancia otras declaraciones de testigos, por ejemplo, las que ya han sido señaladas, como por ejemplo la del señor César Góngora Valenzuela y el señor Juan Luis Camps Encina. Por otra parte, su señoría excelentísima, también existe una variada prueba documental que da por acreditada la intervención punible del señor Carter Cuadra en lo hecho. Cabe tener presente que existe un procedimiento seguido por tiempo de guerra que fue hallado fortuitamente por las partes querellantes y en donde se establecía o se venía, a establecer lo que había sucedido finalmente con las víctimas en cuanto fueron ejecutadas en el sector de la Rotonda Quilín. Por otra parte, su señoría excelentísima, cabe tener presente, como fuera remitido en su oportunidad el informe fiscal, el del señor Carlos Norambuena Carrillo, en cuanto señala que la participación, o en relación a la alegación de la defensa, la participación del señor Orlando Carter Cuadra no solo puede o no se establece con la confesión suya, sino que también por una serie de presunciones judiciales que emanan de los diversos antecedentes que se han señalado y que se arriban o que más bien tienen cabida en lo que establece el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Por otra parte, su señoría excelentísima, y en relación a que carece el requerimiento de fundamento plausible, por una parte, no se señala la contradicción que existe entre las normas que producirían efectos contrarios a la Constitución y, por otra parte, tienen crítica o considera crítica al sistema en abstracto. En relación a la contradicción o más bien al señalamiento preciso y concreto de cuáles serían los efectos contrarios a la Constitución que producirían estas normas, esta parte echa de menos que en el requerimiento se establezcan cuáles son esos actos concretos o cómo se produce esta contradicción, cuestión que solo tiene alusión en tres carillas del requerimiento. Por otra parte, su señoría excelentísima, y en relación a este criterio de inadmisibilidad, se ha señalado por parte de
específicamente los autos 2970 del año 2016, en relación a un requerimiento de inconstitucionalidad, en que el señalamiento de la contradicción de los efectos contrarios a la Constitución tiene que ver con un sustento adecuado y lógico, y lo que redunda o lo que produce también que el requerimiento no posea fundamento plausible. Por otra parte, y en relación al requerimiento que contiene críticas a un sistema abstracto, eso ha quedado de manifiesto tanto en el requerimiento como en las alegaciones que se han hecho por parte de la defensa del señor Carter Cuadra, y que pueden ser manifestadas, por ejemplo, a foja 7, donde se refiere que el artículo 340 del Código Procesal establece que nadie puede ser condenado con una sola confesión. Lo que aquí entendemos, la defensa del señor Carter Cuadra intenta criticar, así como la mayoría de este tipo de requerimientos que afectan casos donde existen graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, han sido planteados de esta forma, criticando el sistema procesal penal antiguo, en contrario al sistema procesal actual. Por tanto, su señoría excelentísima, lo que estima esta parte es que aquí, en este caso, solamente habría un conflicto de legalidad entre dichos cuerpos normativos. Para ir terminando con mi alegación y en relación a cuáles son a los criterios que he señalado y que permiten sostener de que el requerimiento de inaplicabilidad debe ser declarado inadmisible, cabe citar los fallos de los roles 693-06 INA y el número 2970 del año 2016 INA. Por todas esas consideraciones, su señoría excelentísima, y reiterando también los argumentos señalados a foja 121 y siguientes, por esta parte, pido se declare inadmisible el requerimiento de inconstitucionalidad impetrado por la defensa del señor Orlando Carter Cuadra. Muchas gracias. Consulto a los señores ministros integrantes de la sala si tienen alguna consulta que formular a los abogados de las partes. No siendo así, se pone término a esta primera